Ya que Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Algunos, y sobre todo los que están en sectas falsas, plantean esta pregunta: ya que Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Así, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesús, planteando desde la misma pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Esto es, Jesús no puede ser Dios porque oraba. Tal como el mismo Satanás, cuando tentó a Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, o sea, poniendo en tela de juicio, o sea, si eres el Hijo de Dios. La pregunta correcta debe ser: ya que Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Porque miren, hay demasiada evidencia en las Sagradas Escrituras para demostrar que Jesús es Dios. Demasiada, uno queda abrumado de tanta evidencia que hay, que demuestra que Jesús es Dios, es el único y todopoderoso Dios, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros, y que Dios se ha manifestado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no lo entendamos, ese es otro asunto, pero que es verdad, y la verdad no cambia si la entendemos o no. La verdad es la verdad, y la verdad es que Jesús es Dios, y de eso no cabe la menor duda. Pero, como lo llamaba el apóstol Pedro, los inconstantes y los indoctos plantean este dilema, por así decirlo, de que si Jesús es Dios, entonces no tenía necesidad de orar. Pero ya que tenía necesidad de orar, porque toda su vida lo mostró así, entonces no puede ser Dios. Miren, los que argumentan esto se equivocan, como le dijo Jesús a los saduceos, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia dice claramente que Dios se hizo hombre en Jesús, pero no se aferró a su divinidad, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Dios se encarnó en Jesús y fue 100% hombre. Por eso se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, que del original griego significa ser humano, y no echó mano de su divinidad, sino que se sujetó a su humanidad, y por eso es que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no tomó ni una sola ventaja sobre nosotros, porque como ser humano vivió y enfrentó las tentaciones y las pruebas, y como humano, aunque era Dios encarnado, necesitaba orar al Padre. Cuando uno entiende esto, uno se quita esa venda de los ojos que dice: no, pues Jesús lo hizo así porque Él era Dios. Jesús perdonó porque, bueno, pues ¿cómo no lo va a poder hacer? Él era Dios, yo soy un simple humano, un simple mortal. Pues Jesús fue un simple humano, un simple mortal, y al mismo tiempo el Dios eterno. Es un misterio, sí, pero es verdad. Jesús no tomó ni una sola, ni un milímetro de ventaja sobre ti y sobre mí. Y Dios lo planeó así para dejarnos ejemplo de que, así como vivió Jesús, tú y yo también debemos vivir así. El Espíritu Santo dice por medio de Juan en su primera carta: el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Jesús nos vino a mostrar con su vida cómo debemos vivir los seres humanos para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas y vivir en victoria, porque ese ha sido y será siempre el plan de Dios para cada uno, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Cristo es el modelo. Uno de los versículos claves para entender por qué Jesús, siendo Dios, necesitaba orar y oraba intensamente y todos los días es Hebreos 5 del 7 al 10. Escríbanlo por si de pronto alguien, oye, pero porque eso es lo que nos tratan de poner en duda los incrédulos y los que están en las sectas falsas. Jesús no puede ser Dios porque oraba. Y léenles este texto, está
más que claro. Dice aquí Hebreos 5 del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice aquí que Cristo en los días de su carne. Es interesante que no dice Jesús, dice Cristo, porque Cristo no es un nombre. Cristo es el ungido, el Mesías. Cristo era un título y los judíos lo entendían perfectamente bien. Cristo era el título que desde el Antiguo Testamento había sido profetizado, que Dios iba a estar encarnado. Cristo, literalmente en su significado, quiere decir Dios encarnado o Dios hecho hombre. Entonces, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, en los días de su carne, oraba. Y oraba para enseñarnos, oraba para darnos ejemplo, oraba para mostrarnos cómo debemos nosotros vivir en esta tierra. Y si Dios, el Todopoderoso, se hizo hombre e hizo de la oración la prioridad de su vida, cuánto más nosotros. Por eso es que dice, y aunque era hijo, o sea, si el Hijo de Dios oraba, si el Hijo de Dios por lo que padeció aprendió la obediencia, nosotros también tenemos que orar, y por lo que padecemos aprendemos a obedecer. Cuando entendemos esto, que no hubo trampa, que no hubo ventaja de Jesús sobre nosotros, amamos a Jesús más porque Él renunció totalmente a ser Dios para mostrarnos cómo debemos andar, cómo debemos vivir y lo que debe ser lo más importante en nuestra vida. Vamos a ver una hermosa ilustración, una hermosa reflexión acerca de cuándo y por qué debemos orar.